Educación para la paz y cultura de no violencia. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para incentivar la reflexión. ¿Alguna vez alguien los trató mal, los ignoró, se burló de ustedes o los hizo sentir menos? ¿O quizás fueron testigos de cómo alguien más lo vivía y no supieron qué hacer? Todos, o imagino que la mayoría, en algún momento hemos estado en una situación así. Y precisamente de eso vamos a hablar. El tema de nuestro video es la educación para la paz. Un tema que no es solo académico, sino que tiene que ver directamente con su vida diaria, con sus relaciones, con su comunidad, con el tipo de persona que quieren ser. Y antes de que ustedes piensen, ¿eso es solo de no pelear? Quiero decirles algo. La paz no es simplemente la ausencia de golpes o de guerras. La paz es algo que se construye, que se aprende, que se practica todos los días, desde el salón de clases, desde su casa, desde su grupo de amigos. Lo primero que necesitamos entender es qué significa exactamente este concepto. La educación para la paz es un proceso de aprendizaje que busca que las personas desarrollemos la capacidad de convivir de forma pacífica, de resolver nuestros conflictos sin recurrir a la violencia y de reconocer y exigir nuestros derechos, así como respetar los de los demás. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero que memoricen. La educación para la paz no parte de buenas intenciones, ni de educar filantrópicamente. No se trata de ser buena gente porque sí, ni de creer que todo el mundo es amable y que los problemas se resuelven solos. Se trata de algo más sólido. Parte desde una perspectiva de derecho, es decir, de educar para que las personas vivamos y exijamos nuestros derechos. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque si ustedes no saben que tienen derecho a ser tratados con respeto, ¿cómo van a exigirlo? Si no saben que el acoso es una violación a sus derechos, ¿cómo van a denunciarlo? La paz no es conformismo ni pasividad, es conocimiento, es acción, es dignidad. Para lograr esto, la educación para la paz trabaja en tres dimensiones que siempre van juntas. La primera es la dimensión cognitiva, que tiene que ver con lo que pensamos y lo que sabemos. La segunda es la dimensión emocional, que se refiere a lo que sentimos y cómo manejamos esas emociones. Y la tercera es la dimensión conductual, que habla de cómo actuamos, qué hacemos con lo que pensamos y sentimos. Los tres importan. No basta con saber que la violencia está mal si seguimos actuando de manera violenta o si no sabemos manejar nuestra frustración o nuestro enojo. Y esas tres dimensiones deben trabajarse en todos los espacios donde vivimos, en el hogar, en la escuela, en las organizaciones sociales. La paz no se aprende solo en el salón, se practica en cada conversación, en cada decisión, en cada relación. Ahora bien, ¿qué tan importante es aprender a convivir? Tan importante que una de las organizaciones más influyentes del mundo le ha dado un lugar central. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, identificó 4 saberes fundamentales para la educación del siglo en el que vivimos.
y uno de ellos que considera prioritario para la supervivencia de la humanidad y para su desarrollo sostenible es el saber convivir. Fíjense bien, la supervivencia de la especie humana depende, en parte, de nuestra capacidad para convivir, no de nuestra capacidad para ganar guerras, ni para dominar a otros, sino para convivir. ¿Y qué significa exactamente el saber convivir? Se refiere a las habilidades y los valores que nos permiten desarrollar relaciones sociales no violentas y cooperativas en todos los espacios donde nos toca interactuar, buscando siempre el bien común. Esto incluye la escuela, la familia, el trabajo, la comunidad y también, déjenme decírselos, las redes sociales. Porque hoy en día una gran parte de nuestra convivencia ocurre en el mundo digital y ahí también hay violencia, también hay acoso, también hay discriminación. El saber convivir aplica en todos esos espacios. Y educar para la paz implica algo muy concreto: promover entre todas las personas una actitud crítica frente a situaciones de violencia que nos lleve a resolver esos conflictos de manera constructiva, no a ignorarlos, no a aguantarlos, sino a enfrentarlos con inteligencia y con respeto. Muy bien, pasemos a algo más práctico, porque me parece fundamental que salgan con acciones concretas, no solo con conceptos. Muchas veces pensamos que la paz es responsabilidad de los gobiernos o de los adultos. Y sí, ellos tienen una gran parte de esa responsabilidad. Pero ustedes, como jóvenes, también tienen un papel fundamental en este proceso, precisamente porque están en una etapa de la vida donde se forman los hábitos, los valores y las formas de relacionarse que van a durar toda su vida. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo primero es ser conscientes de que la violencia empieza de manera sutil y puede salir de control en cualquier momento. Esto es muy importante y quiero que lo piensen bien. La violencia no siempre comienza con un golpe. Empieza con una burla, con un apodo que humilla, con un comentario sobre la apariencia de alguien, con excluir a una persona del grupo como si no existiera. Hay que mantenerse atentos a cualquier manifestación de violencia, ya sea con sus amistades, su familia, su pareja o cualquier persona que pueda violentarlos. Lo segundo es conocer sus derechos. Todas las personas los tenemos, aunque seamos diferentes. No importa el origen, la forma de vestir, las creencias o cualquier otra diferencia. Los derechos son universales y son suyos. Lo tercero es muy valioso. Eviten usar la violencia para que sus derechos sean respetados. Pero sí, exijan de manera pacífica que se cumplan. Hay una diferencia enorme entre resignarse callados y entre exigir con dignidad y con argumentos. Pueden decir, esto no está bien, merece atención, sin necesidad de agredir a nadie. Lo cuarto es ser un ejemplo para sus amistades, y eso significa algo muy concreto: no festejar bromas humillantes. Permítame preguntarles, ¿cuántas veces han visto a alguien que se ríe de una broma que claramente lastimó a otra persona? ¿Cuántas veces todos rieron por no quedarse fuera del grupo? Cuando alguien ríe de una broma que duele,
Estás dando permiso de que eso continúe. Ustedes tienen el poder de romper ese ciclo con algo tan simple como no reírse o con decir, eso no estuvo bien. Y lo quinto, si sienten incomodidad con la manera en que los tratan, hagan lo posible por salirse de la situación o busquen ayuda. Pedir apoyo no es una señal de debilidad, es una muestra de inteligencia emocional y de amor propio. La paz en la escuela no depende solo de ustedes. Los maestros también tenemos una responsabilidad muy grande en este proceso. Y quiero hablarles de eso, porque también es importante que sepan que qué pueden esperar de sus docentes y que tienen derecho a pedirles. Un maestro comprometido con la paz tiene muy presente que pasa mucho tiempo con sus estudiantes y que por eso debe ser un ejemplo de buen trato. Esto no es poca cosa. Si un maestro grita, humilla o discrimina, aunque sus palabras digan lo contrario, está enseñando que esas conductas son aceptables. Aunque el contexto de la comunidad sea difícil, el maestro debe procurar que el aula y la escuela sean un lugar donde los estudiantes pueden sentir seguridad, aceptación y respeto. Y hay una razón muy clara para eso. Nadie puede actuar pacíficamente si no conoce primero un ambiente de paz. Si en casa o en la comunidad hay violencia, la escuela puede y debe ser ese espacio diferente, ese espacio de refugio y de aprendizaje. Un buen docente también tiene presente que su trabajo incluye formar ciudadanía, no solo profesionistas. Enseñar matemáticas o historia es importante, desde luego, pero formar personas capaces de vivir en sociedad de manera justa, solidaria y crítica es igualmente fundamental. Además, un maestro comprometido con la paz involucra a las familias de manera propositiva, no solo para reportar problemas. Respeta el ritmo y la individualidad de cada estudiante, fomentando que la competencia sea consigo mismos y no con sus compañeros. No tolera situaciones de violencia, acoso o discriminación en el grupo, porque tolerarlas equivale a darles permiso de que continúen y ayuda a sus estudiantes a desarrollar normas de convivencia que respondan a situaciones reales, acordando las consecuencias por romperlas, para aprender a regularse mutuamente. Eso es lo que deben esperar de sus maestros, y si no lo están recibiendo, tienen derecho a pedirlo. Ahora bien, para que todo sea posible en las escuelas y en la sociedad, la educación para la paz requiere una serie de elementos que van más allá de una clase o de una buena voluntad. Vamos a revisarlos. El primero es una educación consciente cuyo objetivo sea superar lo que la UNESCO llama la violencia educativa sistémica. ¿Qué significa ese término? Significa todas las formas de violencia que pueden estar integradas en el propio sistema educativo sin que nos demos cuenta. El autoritarismo, la intolerancia, la inequidad, los castigos físicos, la discriminación, las etiquetas que se les ponen a los estudiantes, las evaluaciones que no consideran la diversidad cultural, el impersonalismo, el hacinamiento en las aulas y el fomento de actitudes antidemocráticas y agresivas. Muchas veces la violencia no viene de un compañero o de un desconocido, viene del propio sistema. El segundo elemento es la promoción del autoconocimiento, con el fin de modificar creencias y actitudes violentas que heredamos y que están arraigadas en nosotros inconscientemente. Piénselo. Hay ideas que aprendimos de pequeños, en nuestra familia o comunidad,
que damos por normales sin cuestionarlas. Por ejemplo, la idea de que si alguien te pega, debes responder con más golpes, o que mostrar emociones es señal de debilidad. El autoconocimiento nos permite cuestionar esas ideas y decidir conscientemente si queremos seguir actuando así. El tercero es la práctica de la escucha respetuosa y empática, que nos lleve a comprender y aceptar que los demás son diferentes y únicos. Y aquí quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que escucharon a alguien de verdad? No para responder, sino para entender. Escuchar de verdad es una habilidad que se aprende y que transforma las relaciones. El cuarto elemento es la educación emocional. Aprender a reconocer, expresar y manejar adecuada y pacíficamente nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos dicho o hecho algo de lo que luego nos arrepentimos porque estábamos enojados o frustrados? Saber gestionar lo que sentimos no es reprimir las emociones, es aprender a expresarlas sin dañar a otros ni a nosotros mismos. El quinto es el aprendizaje de habilidades para resolver conflictos, que son parte natural de la convivencia. Los conflictos no son el problema es no saber manejarlos. Y si nadie nos enseñó cómo hacerlo, ¿cómo vamos a lograrlo? El sexto es el aprendizaje de una comunicación no violenta. Esto significa aprender a decir lo que necesitamos y lo que sentimos sin atacar, sin insultar, sin manipular. Es una habilidad que cambia vidas. El séptimo es el diálogo y la argumentación basados en la razón, como la vía principal para la negociación. En lugar de imponer, convencer. En lugar de gritar, argumentar. En lugar de excluir, dialogar. El octavo es el fomento de valores éticos fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia y la comprensión. El noveno es el respeto a la libre expresión de ideas, tradiciones culturales y creencias, a través de la promoción de las diferentes culturas. México es un país enormemente diverso, y esa diversidad es una riqueza, no una amenaza. Y a estos se suman otros elementos igualmente valiosos: el aprendizaje del perdón y la reconciliación, la conciencia sobre la emergencia en el cuidado del medio ambiente, la práctica de ejercicios que cultiven la concentración y la conciencia de uno mismo, como la meditación, el manejo consciente de la respiración, la atención plena, el tai chi, el yoga, la práctica del deporte como medio para promover el trabajo en equipo y el compañerismo, y el fomento de las artes que favorecen la sensibilidad y la expresión estética y artística. Como pueden ver, la educación para la paz no es un tema pequeño ni sencillo. Es una tarea grande, compleja, que nos involucra a todos. Llegamos ahora a uno de los modelos más completos para entender la educación para la paz. Es un modelo propuesto por el investigador Todd Sui Him en 2006 y lo llama los 6 pétalos de la educación para la paz. Quiero que imaginen una flor. Tiene 6 pétalos y cada uno representa un área de aprendizaje distinta. Pero aquí está lo más importante. Ningún pétalo puede vivir sin nosotros. Si uno se seca, la flor entera se debilita. Todos están conectados. Todos se necesitan mutuamente. Eso es exactamente lo que propone este modelo, que la educación para la paz debe entenderse de forma holística y sistémica, es decir, como un todo, en el que todo está vinculado y conectado.
¿Cuáles son esos 6 pétalos? El primer pétalo es educar para vivir con justicia y compasión. La justicia significa que todas las personas sean tratadas con equidad. La compasión significa ser capaces de sentir lo que otro siente y actuar para aliviar su sufrimiento. Las dos van de la mano y las dos son necesarias. El segundo pétalo es educar para promover los derechos humanos y las responsabilidades. No basta con conocer los derechos, también hay que conocer las responsabilidades que vienen con ellos. Mi libertad termina donde comienza la del otro. El tercer pétalo es educar para construir el respeto cultural, la reconciliación y la solidaridad. Significa aprender a respetar que otros son diferentes a mí, que tienen tradiciones, lenguas y formas de ver el mundo distintas, y que eso no los hace inferiores ni superiores, sino simplemente distintos, y esa diferencia vale. El cuarto pétalo es educar para vivir en armonía con la tierra. Y aquí les pregunto, ¿creen que puede haber paz entre personas si el planeta donde vivimos está siendo destruido? La crisis ambiental genera más conflictos, más escasez, más migraciones forzadas. La paz con la naturaleza es parte de la paz entre seres humanos. El quinto pétalo es educar para cultivar la paz interior. Este es uno de los más poderosos y creo uno de los más olvidados. No podemos dar lo que no tenemos. Si no hay paz dentro de mí, si vivo con rabia, con miedo, con resentimientos que no he procesado, no puedo contribuir a la paz fuera de mí. Por eso la gestión emocional, el autoconocimiento y el cuidado de la salud mental son parte central de la educación para la paz. Y el sexto pétalo es educar para desmantelar la cultura de la guerra. Esto significa aprender a cuestionar y rechazar la idea de que la violencia es la única forma de resolver los problemas, que el más fuerte siempre gana, que la guerra es inevitable o que es admirable. Hay una cultura que normaliza la violencia en los medios de comunicación, en los videojuegos, en las series, en el lenguaje cotidiano. Educar para la paz implica reconocerla y cuestionarla. La idea central que conecta todo esto es la siguiente. Para alcanzar una cultura de paz es clave educar para la compasión, pero eso no es posible sin educar para alcanzar la paz interna, la solidaridad, la responsabilidad y la justicia. Y tampoco se puede alcanzar la justicia sin educar antes en los derechos humanos, las responsabilidades y el respeto. Todo está conectado, todo forma parte de lo mismo. Este es un punto que quiero que quede claro, porque es uno de los más importantes y también de los más frecuentemente confundidos. Violencia y conflicto no son lo mismo. Los conflictos muestran disputa y contraposición de intereses, necesidades y valores. Son parte natural de la vida. Surgen en todas las relaciones humanas, en la familia, en la escuela, entre amigos, entre países. Los conflictos existen, han existido siempre y seguirán existiendo. Y eso no está mal. Lo que hay que entender bien es esto. Existen conflictos que pueden resolverse sin el uso de la violencia, pero no existen violencias sin conflicto. Es decir, detrás de toda violencia hay un conflicto que no fue atendido a tiempo o que no supo manejarse. Pero no todo conflicto tiene por qué derivar en violencia. Entonces, ¿qué debemos hacer con el conflicto? La respuesta es clara. No eliminarlo, sino aprender a gestionarlo bien, porque el conflicto bien gestionado
o regulado positivamente, es una oportunidad y una herramienta de transformación social. Cuando dos personas o grupos con intereses distintos logran sentarse, dialogar, negociar y encontrar soluciones, ambos crecen y la relación se fortalece. El conflicto parte de que las necesidades de dos o más personas o grupos son incompatibles, generando una crisis difícil de resolver. Por eso es tan importante abordarlo antes de que llegue a ese punto de crisis. Una herramienta concreta que podemos usar es trazar un mapa sobre la formación del conflicto, identificar quiénes están involucrados, cuáles son sus objetivos, cuáles son los temas de fondo que generan el enfrentamiento. Esto nos permite comprender cómo ha seguido su curso la situación y qué podemos hacer para encauzarla hacia la cooperación. Porque la meta no es que alguien gane y alguien pierda. La meta es la reconciliación, que las partes de conflicto cooperen en su resolución y en la reconstrucción hacia la paz. La reconciliación no significa olvidar lo que pasó, ni fingir que todo está bien. Significa estar dispuestos a construir algo nuevo juntos desde el respeto. Muy bien, jóvenes, hemos recorrido un camino importante. Permítanme cerrar con lo más esencial. La educación para la paz no es una materia más, no es un ideal lejano y no es responsabilidad de alguien más. Es un proceso concreto, práctico y urgente que comienza en cada uno de nosotros, en nuestras decisiones cotidianas, en la forma en que nos hablamos, en cómo resolvemos nuestras diferencias y en cómo tratamos a quienes nos rodean. Aprendimos que el saber convivir es uno de los pilares fundamentales para la supervivencia y el desarrollo sostenible de la humanidad. Según la propia UNESCO, que la paz se trabaja en las dimensiones cognitiva, emocional y conductual, y que requiere de espacios como la escuela, la familia y la comunidad. Vimos que como jóvenes tienen un papel activo e insustituible, desde no festejar bromas que humillan hasta conocer sus derechos y exigirlos con dignidad, que los maestros también tenemos responsabilidades concretas y que el aula debe ser un espacio de seguridad y respeto, pase lo que pase afuera. Revisamos las necesidades que requiere una educación verdaderamente orientada a la paz, desde superar la violencia educativa sistémica hasta cultivar la paz interior, practicar la escucha empática y aprender a comunicarnos sin violencia. Conocimos el modelo de los 6 pétalos que nos enseña que justicia, derechos humanos, respeto cultural, armonía con la tierra, paz interior y rechazo a la cultura de la guerra son dimensiones inseparables que se necesitan mutuamente. Y finalmente quedó claro que el conflicto no es el enemigo. El enemigo es no saber manejarlo. Cuando aprendemos a abordarlo a tiempo, con diálogo, empatía y disposición a la reconciliación, se convierte en una herramienta poderosa de cambio y crecimiento. Hoy los invito a que observen su entorno con nuevos ojos. Noten qué formas de violencia están normalizadas en la escuela, en su familia, en la comunidad, y pregúntense, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy para cambiar aunque sea una pequeña parte de eso? No necesitan ser héroes, solo necesitan ser conscientes, valientes y coherentes. Y recuerden esto, la paz no es un lugar al que se llega, es una decisión que se toma todos los días, en cada acto, en cada palabra, en cada relación. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.